La carta del abogado llegó 3 días antes de que se suponía que yo firmara para renunciar a 15 millones a cambio de 5. Yo estaba de pie en mi cocina en East Vancouver, viendo cómo la lluvia resbalaba por la ventana, cuando escuché el golpe metálico del buzón. Mi perro Bailey, un Golden Retriever de 12 años, levantó la cabeza desde su cama, pero ni se molestó en levantarse. A su edad, ya había aprendido a guardar energía para lo que realmente importaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. No esperaba nada importante. El funeral había sido hacía 2 semanas. No asistí. Mi padre, Robert Warren, llevaba muerto para mí mucho antes de que su corazón dejara de latir el 28 de noviembre de 2024. 10 años de silencio hacen eso con una relación. 10 años desde las últimas palabras que nos dijimos. 10 años desde que salí de su mansión en South-Nissy y decidí que mi orgullo valía más que su dinero. El sobre era de color crema, papel caro. La dirección del remitente decía Reed Morrison and Associates, Barristers and Solicitors, con una dirección en el centro de Vancouver. No reconocí el despacho. No era el bufete familiar, ni Whitmore and Davidson, donde mi padre había hecho negocios durante 40 años. Casi lo tiro a la basura. Casi. Algo me hizo abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel con una nota escrita a mano sujeta a una tarjeta de presentación. La nota decía: Señor Warren, esto es respecto a la herencia de su padre. Es imprescindible que hablemos antes del 20 de diciembre. Por favor, llame de inmediato. Es urgente. Patricia Morrison. 20 de diciembre. Ese era el día en que debía firmar los documentos que mi hermano y mi hermana me habían enviado. El día en que debía aceptar 5 millones y desaparecer de la familia Warren para siempre. Miré la tarjeta, luego el teléfono. Era 17 de diciembre. 3 días. Las manos me temblaban mientras marcaba el número. Me dije que era por el frío. Mi apartamento siempre era frío en diciembre, incluso con la calefacción encendida. Pero yo sabía que no era eso. Había pasado 10 años construyendo una vida lejos de la sombra de mi padre. 10 años como ingeniero de software, viviendo en un apartamento modesto, conduciendo un Honda de 10 años, comprando en No Frills. Me había convencido de que no necesitaba el dinero de los Warren. Que no lo quería. Que no me importaba. Pero 5 millones, eso era distinto. Eso era seguridad financiera para el resto de mi vida. Eso era no volver a preocuparme nunca más por el dinero. Y todo lo que tenía que hacer era firmar un papel. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una voz profesional y firme. Morrison and Associates. Habla Patricia Morrison. Soy Thomas Warren, dije. Recibí su carta. Hubo una pausa. Señor Warren, gracias por llamar. ¿Puede venir hoy a mi oficina? Esta tarde, si es posible. ¿De qué se trata? De la herencia de su padre. Me temo que no puedo hablar de los detalles por teléfono. Es delicado. Esa palabra otra vez. Delicado. La misma palabra que había usado mi hermano Kenneth cuando apareció en mi puerta 2 semanas atrás con su traje caro, su maletín caro y su oferta cara. Miré a Bailey. Me observaba con esos ojos viejos y sabios que me habían acompañado durante un divorcio, un despido y más cenas solitarias de las que me gusta contar. Puedo estar allí a las 3, dije. Debería retroceder un poco. Debería contarte cómo llegué a este momento, a esta decisión. Todo empezó hace 4 semanas, el día que murió mi padre. Me enteré por un mensaje de texto. No por Kenneth ni por Maggie, sino por mi exesposa, Linda, de todos modos. Ella todavía leía las páginas de Sociedad, todavía prestaba atención al mundo que yo había dejado atrás. Vi lo de tu papá. Lo siento mucho, decía el mensaje. Me quedé mirando la pantalla durante 20 minutos antes de buscar su nombre en Internet. El obituario ya estaba publicado. Robert James Warren, 85 años, destacado empresario de Vancouver,
filántropo, coleccionista de libros raros, le sobreviven 3 hijos y 5 nietos. Servicios funerarios en la Catedral Christ Church. No lloré. Ya había llorado 10 años atrás, cuando me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Cuando dijo que abandonar el negocio familiar para jugar con computadoras era una traición a todo lo que él había construido. Cuando dijo que si me iba, no me molestara en volver. Le tomé la palabra. Y él nunca dio marcha atrás. Al día siguiente del funeral, al que no asistí, Kenneth apareció en mi apartamento. No había visto a mi hermano en una década, pero había envejecido bien. 64 años y todavía tenía esa seguridad effortless que viene de toda una vida con dinero. Su cabello era plateado ahora, perfectamente peinado. Su traje probablemente costaba más que mi renta mensual. Thomas, dijo cuando abrí la puerta. No Tom. Nunca Tom. Tenemos que hablar de la herencia de papá. Debería haberle cerrado la puerta en la cara. En vez de eso, lo dejé pasar. Kenneth nunca perdía tiempo en charlas triviales. Se sentó en mi sofá de segunda mano, abrió su maletín y sacó una carpeta. Papá dejó un patrimonio de aproximadamente 15 millones, dijo. Propiedades, inversiones, la colección. Maggie y yo hemos estado manejando sus asuntos los últimos 5 años, desde que su salud empezó a deteriorarse. Esperé. Tenía que haber más. El testamento divide todo en partes iguales entre los 3, continuó Kenneth. 5 millones para cada uno, más o menos, después de impuestos y gastos. De acuerdo, dije despacio. Pero hay complicaciones. Sacó otro documento. El testamento es de 2019, antes de su derrame cerebral, antes del diagnóstico de demencia. Hay muchas probabilidades de que alguien lo impugne. Que argumente que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando tomó sus decisiones finales. ¿Impugnarlo? ¿Quién lo haría? La sonrisa de Kenneth fue fina, tensa. Cualquiera con interés financiero. Parientes lejanos, antiguos socios. El proceso podría tardar años. Los honorarios legales podrían comerse una parte importante del patrimonio. Y durante ese tiempo, todo quedaría congelado. Sin acceso al dinero, sin poder vender propiedades ni liquidar activos. Empecé a ver hacia dónde iba todo. Maggie y yo queremos evitar eso, dijo. Queremos resolverlo rápido, sin escándalos, y seguir con nuestras vidas. Estamos dispuestos a ofrecerte 5 millones en efectivo en un plazo de 30 días. A cambio, firmas una renuncia liberando cualquier derecho sobre la herencia. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Solo discreción. Un acuerdo de confidencialidad. Tú tomas el dinero, nosotros nos encargamos del resto, y cada uno sigue su camino. Sin abogados, sin tribunal testamentario, sin publicidad. Deslizó los papeles sobre mi mesa de centro. Ya estaban preparados, ya tenían fecha, esperando mi firma. ¿Por qué tanta prisa? Pregunté. Kenneth se levantó y se abotonó la chaqueta del traje. Porque intento hacer lo correcto, Thomas. Por una vez, no convirtamos esto en una pelea. Papá no fue perfecto, pero no le habría gustado que su herencia se convirtiera en un circo. Después de que se fue, me quedé sentado durante horas mirando esos papeles. 5 millones. El número resonaba en mi cabeza. Podía pagar mis deudas, comprar una casa de verdad, quizá incluso jubilarme antes de tiempo. Tenía 63 años. ¿Cuántos años buenos me quedaban? Pero algo no encajaba. Kenneth siempre había sido suave, siempre persuasivo. Pero esto era distinto. La urgencia, los documentos preimpresos, la insistencia en la discreción. Esa noche llamé a Maggie. Mi hermana era 2 años mayor que yo, 65. Y, a diferencia de Kenneth, siempre había tenido un lado más suave. Cuando éramos niños, ella era quien me defendía. Cuando anuncié que me iba del negocio familiar, fue la única que me abrazó al despedirse. Tommy, dijo cuando contestó el teléfono.
Se le quebró la voz. Me alegra tanto que hayas llamado. Quería buscarte después de que papá muriera, pero Kenneth dijo que te diéramos espacio. ¿Vino hoy? Dije. Por lo de la herencia. Lo sé. Acordamos que lo mejor era resolver todo rápido. Por el bien de todos. 5 millones, Maggie, es mucho dinero como para aceptarlo sin hacer preguntas. Es lo que te corresponde. 1/3 del patrimonio. Solo queremos evitar los tribunales. Evitar alargar esto. ¿Sabes lo feas que pueden ponerse estas cosas? ¿De verdad lo sé? No he sido parte de esta familia en 10 años. Silencio al otro lado de la línea. Luego. Tommy, sé que estás dolido. Y tienes todo el derecho. Pero esto no va del pasado. Va de hacerlo práctico, lo que tiene sentido. Por favor, piénsalo. La oferta es válida hasta el 20 de diciembre. Después de eso, todo pasa a sucesión legal y quedamos en manos de los abogados. 20 de diciembre. 3 semanas. ¿Por qué esa fecha exactamente? Pregunté. Es cuando termina el plazo para impugnar. Después, cualquiera que quiera cuestionar el testamento tiene que pasar por un proceso mucho más complicado. Si resolvemos antes, evitamos la mayor parte del riesgo. Sonaba razonable. Sonaba inteligente. Sonaba exactamente como algo que Kenneth habría investigado y Maggie habría aceptado porque confiaba en él. Pero no lograba quitarme la sensación de que se me escapaba algo. Pasé la semana siguiente intentando concentrarme en el trabajo, en mi vida normal. Pero los papeles estaban sobre la encimera de la cocina como un peso constante. 5 millones. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Hablé con amigos, de forma vaga, sin dar nombres ni detalles. Todos y cada uno me dijeron que aceptara el dinero. ¿Estás loco?, dijo mi mejor amigo, Marcos, entre cervezas en nuestro bar de siempre. Tu familia te está dando 5 millones y tú dudas. ¿No te parece raro que tengan tanta prisa? Son ricos. Los ricos siempre quieren evitar la sucesión legal. Firma de una vez, Tom. Pero no pude. No todavía. Entonces, el 12 de diciembre, pasó algo extraño. Recibí un correo en el trabajo. El remitente aparecía como desconocido y el asunto estaba en blanco. Dentro solo había una frase. No firmes nada hasta que leas la carta de tu padre. Sin firma. Sin explicación. Cuando intenté responder, el correo rebotó. Dirección inexistente. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 hora. ¿Qué carta? Mi padre no me hablaba desde hacía 10 años. ¿Por qué iba a dejarme una carta? Llamé a Kenneth. ¿Papá dejó alguna carta personal? ¿Algo dirigido a mí? Que yo sepa, no, dijo Kenneth. Su voz sonaba medida. ¿Por qué? Solo curiosidad. Thomas, no estarás dudando del acuerdo, ¿verdad? Porque necesito ser claro. Esta oferta tiene fecha de vencimiento. Si no estás listo para seguir adelante, tenemos que saberlo ya. Lo estoy pensando. Piensa más rápido. El tiempo se está acabando. Y colgó. Me quedé en mi escritorio mirando aquel correo misterioso y sentí el primer pinchazo real de sospecha recorriéndome la espalda. Ahí fue cuando empecé a investigar. Nada dramático, solo lo básico. Busqué el nombre de mi padre junto con testamento y herencia. Revisé registros públicos. Busqué información sobre el plazo de impugnación que Maggie había mencionado. Y entonces lo encontré. Enterrado en un foro legal sobre leyes sucesorias en Columbia Británica. Alguien había publicado una pregunta sobre una situación similar, hermanos intentando cerrar una herencia antes de que terminara el plazo de impugnación. Y una de las respuestas decía, cuidado. A veces los beneficiarios se apresuran a cerrar un acuerdo porque saben que existe un testamento más reciente que beneficia a otra persona. Un testamento más reciente. Las manos me temblaban cuando llamé al antiguo bufete de mi padre, Whitmore & Davidson.
Me transfirieron 3 veces antes de que alguien pudiera atenderme. Soy Thomas Warren, dije, hijo de Robert Warren. Intento obtener información sobre la herencia de mi padre. La voz de la mujer sonaba comprensiva, pero firme. Lo siento, señor Warren, pero no podemos hablar de asuntos de clientes sin la debida autorización. Soy beneficiario. ¿Eso no me da derecho a ver el testamento? Tendrá que hacerlo a través del albacea. En este caso, su hermano, Kenneth Warren. ¿Y si creo que el albacea no está siendo honesto conmigo? Hubo una pausa. Entonces quizá debería consultar con su propio abogado, señor Warren. Estaba a punto de colgar cuando añadió en voz más baja. Pero, por lo que vale, tal vez debería averiguar si hubo más de un bufete involucrado en la planificación patrimonial de su padre. A veces los clientes trabajan con varios despachos para distintos asuntos. Varios despachos. Ahí lo entendí. Ahí las piezas empezaron a encajar. Pasé los 2 días siguientes llamando a bufetes de abogados por todo Vancouver. La mayoría no quiso hablar conmigo. Pero al tercer día llamé a un pequeño despacho en Kitsilano. Morrison and Associates. Llamo por la herencia de Robert Warren, dije. Un momento, por favor. Luego, una voz de mujer, mayor, profesional. Habla Patricia Morrison. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Thomas Warren. Soy hijo de Robert Warren. Necesito saber si su despacho tiene algún documento relacionado con su herencia. Silencio. Señor Warren, he estado intentando localizarlo. Envié una carta a su última dirección conocida la semana pasada, pero fue devuelta. ¿Estaría dispuesto a venir a mi oficina? Esa conversación me llevó a la llamada. La llamada me llevó a las 3 de la tarde de un lluvioso día de diciembre, sentado en una oficina pequeña en un edificio que olía a café viejo y a libros de derecho. Patricia Morrison rondaba los 70 años, con ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica. Me señaló la silla frente a su escritorio. Señor Warren, dijo. Me alegra que haya llamado. Llevo 2 semanas intentando encontrarlo. ¿Por qué? Sacó una carpeta de un cajón. Porque su padre vino a verme hace 6 meses, en junio de este año. Quería hacer un testamento nuevo. El corazón se me detuvo. ¿Un testamento nuevo? Sí. Fue muy específico en que quería trabajar con un despacho diferente, uno que sus otros hijos no conocieran. Dijo que necesitaba asegurarse de que se cumplieran ciertos arreglos. Abrió la carpeta y me entregó un documento. La primera página decía: Última voluntad y testamento de Robert James Warren, con fecha 15 de junio de 2024. Leí por encima la primera página, lenguaje legal, cláusulas estándar. Luego llegué a la sección de distribución. A mi hijo, Thomas, leí en voz alta. Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, inversiones y efectos personales, con las siguientes estipulaciones. Levanté la vista hacia Patricia Morrison. Esto me deja todo a mí. No exactamente todo. Hay legados específicos para sus hermanos. Su hermano recibe $50,000. Su hermana recibe $50,000. El resto, aproximadamente 14 millones después de impuestos, es para usted. La habitación daba vueltas. ¿Por qué? Logré preguntar. Patricia Morrison sacó otro documento. Esta es una carta que su padre dejó para usted. Me pidió que se la entregara en persona. Como no pude localizarlo, me alegra que usted me haya encontrado. El sobre estaba sellado. Mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre. La reconocí incluso después de todos esos años. Antes de que la lea, dijo Patricia con suavidad, debe saber que su padre estaba completamente lúcido cuando hizo este testamento. Exigí una evaluación médica de su doctor confirmando su capacidad. Hubo 2 testigos presentes. Este documento es legalmente sólido. ¿Mi hermano y mi hermana saben de esto? Su expresión me dio la respuesta.
Su hermano solicitó una reunión conmigo hace 3 semanas. Dijo que era el albacea de la herencia de su padre y quería copias de todos los documentos que nuestro despacho tuviera en archivo. Le informé que teníamos un testamento, pero que no podía entregarlo hasta después de la presentación oficial en el proceso sucesorio. Se mostró bastante insistente. Él lo sabe, dije despacio. Kenneth sabe de este testamento. Eso creo. Y por eso sospecho que ha intentado que usted firme un acuerdo antes de la fecha límite del 20 de diciembre. Después de esa fecha, este testamento pasa a ser de dominio público a través del proceso de sucesión. Cualquiera puede verlo. Me recosté en la silla, con la mente acelerada. Kenneth y Maggie no estaban intentando proteger la herencia de impugnaciones. Estaban intentando comprar mi silencio antes de que yo descubriera lo que papá realmente me había dejado. 5 millones. Me habían ofrecido 5 millones para que renunciara a 14 millones. ¿Qué hago?, pregunté. Patricia Morrison entrelazó las manos sobre el escritorio. Eso depende de usted, señor Warren. Puede aceptar su acuerdo y marcharse con 5 millones, o puede negarse a firmar, permitir que este testamento pase por el proceso sucesorio el 20 de diciembre y reclamar lo que su padre realmente le dejó. De cualquier forma, debería leer su carta. Creo que le ayudará a decidir. Miré el sobre en mis manos. Había pasado 10 años enfadado con mi padre. 10 años convencido de que había elegido el dinero y el legado por encima de su propio hijo. Y ahora me hablaba desde la tumba para contarme la verdad. ¿Puedo leer esto a solas?, pregunté. Por supuesto. Tómese su tiempo. Estaré justo afuera. Cuando salió, me quedé en esa oficina silenciosa y abrí el sobre con las manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas, escritas con la letra de mi padre, fechada el 3 de julio de 2024. Mi querido Thomas, empezaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy y Patricia te ha encontrado. Eso espero. Espero que no hayas firmado ya aquello que estoy intentando darte. Espero no llegar demasiado tarde. Necesito que sepas que me equivoqué en todo. Sobre el negocio, sobre tus decisiones, sobre las cosas que te dije hace 10 años. He pasado la última década de mi vida dándome cuenta de lo orgulloso y terco que fui. Tú tenías razón al irte. Tenías razón al construir tu propia vida. Tenías razón al enfrentarte a mí. Quise llamarte 100 veces. Escribí cartas que nunca envié. Cada cumpleaños, cada Navidad, me sentaba con el teléfono en la mano y no era capaz de marcar tu número. El orgullo es algo terrible, Thomas. Cuesta más que cualquier cantidad de dinero. Sufrí un derrame cerebral hace 2 años. ¿Lo sabías? Claro que no. ¿Cómo ibas a saberlo? Kenneth se aseguró de que no saliera en las noticias. No es bueno para el negocio, decía. No podemos dejar que la gente piense que el viejo está fallando. Pero yo estaba fallando. Mi mente empezó a irse. Algunos días eran buenos. Otros no sabía ni dónde estaba. Kenneth y Maggie se hicieron cargo de todo. Tenían buenas intenciones. Creo que pensaban que me protegían, pero también se protegían a sí mismos, protegiendo su herencia. No los culpo. Yo los crié para valorar el dinero por encima de todo. Eso es culpa mía. Pero tú, Thomas, eras diferente. Te alejaste del dinero. Elegiste los principios por encima del beneficio. Elegiste tu propio camino. Por eso quiero que tengas esto. No porque necesites el dinero, aunque espero que te haga la vida más fácil. Y no porque esté intentando comprar tu perdón. Sé que no lo merezco. Sino porque eres el único de mis hijos en quien confío para usar este dinero para algo más que seguir acumulando más dinero. Haz algo bueno con él. Vive bien, sé feliz. Encuentra a alguien con quien compartirlo. Apoya causas que importen. No lo dejes quieto en cuentas generando intereses. No dejes que te defina. Y si puedes encontrar en tu corazón perdonar a un viejo que desperdició una década por ser demasiado orgulloso para decir que lo sentía,
Entonces sabe esto. Estaba orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Solo que no supe cómo decirlo. Te quiero, hijo. Siempre te quise. Papá. No sé cuánto tiempo estuve allí llorando. Patricia Morrison debió oírme a través de la puerta, pero me dio privacidad. Para cuando logré recomponerme lo suficiente como para salir de su oficina, ya casi había anochecido. Llévese el testamento, me dijo. Léalo con calma. Tome su decisión, pero sepa que, elija lo que elija, su padre quería que usted tuviera opciones. Conduje de vuelta a casa en una especie de niebla. El 20 de diciembre estaba a 3 días. 3 días para decidir si firmaba los papeles de Kenneth o dejaba que saliera la verdad. Sabía cuál era la decisión inteligente. La segura. 5 millones. Sin batalla legal. Sin drama familiar. Tomar el dinero y marcharme, como llevaba haciendo 10 años. Pero papá no me había dejado 5 millones. Me había dejado todo. Y, más que eso, me había dejado una carta que llevaba una década esperando leer. Esa noche llamé a Kenneth. No voy a firmar, dije. ¿Qué? Su voz segura se quebró. Thomas, sé razonable. Teníamos un acuerdo. Teníamos una oferta. La rechazo. Estás cometiendo un error. El proceso sucesorio será caro, largo. Lo sé. Thomas, escúchame. Hay cosas que no entiendes sobre la herencia de papá. Complicaciones. Si obligas a que esto pase por sucesión, te arrepentirás. ¿Qué complicaciones, Kenneth? Dime exactamente de qué me voy a arrepentir. Silencio. Intento protegerte. ¿De qué? Más silencio. Luego. Bien. Si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Pero no digas que no te lo advertí. Y colgó. Me quedé sentado en el sofá, con la cabeza de Bailey en mi regazo, esperando. El 20 de diciembre llegó frío y despejado. Me desperté temprano, alimenté a Bailey y me puse el único traje bueno que tenía, el que había comprado para la boda del hermano de Linda 5 años atrás. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Kenneth. No cuelgues, dijo. Por favor. ¿Podemos vernos? Solo tú y yo antes de que esto llegue a los tribunales. ¿Dónde? En la casa. La casa de papá. Maggie también está aquí. Tenemos que hablar. Casi dije que no. Casi. Pero algo en su voz hizo que aceptara. La mansión de Shaughnessy se veía exactamente igual que hacía 10 años. La misma fachada de piedra, el mismo jardín perfectamente cuidado, la misma sensación de dinero viejo y tradiciones aún más viejas. Aparqué mi Honda junto al Tesla de Kenneth y el Mercedes de Maggie y me sentí como el pariente pobre en el que me había convertido. Maggie abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Tommy, dijo. Gracias por venir. Kenneth estaba en el despacho de papá, sentado detrás de su escritorio como si le perteneciera. Legalmente, ya no. Vayamos al grano, dijo Kenneth. ¿Encontraste el Nuevo Testamento? Sí. Y supongo que Patricia Morrison te habló de la distribución. Lo hizo. Kenneth se recostó en la silla. Esto es lo que no sabes. Papá hizo ese testamento cuando estaba fuertemente medicado. Hace 6 meses tomaba analgésicos, ansiolíticos, pastillas para dormir. Su juicio estaba afectado. Su médico certificó su capacidad. A los médicos se les puede influir, sobre todo a los que llevan 30 años en la nómina de la familia. Miré a Maggie. Estaba observándose las manos. Van a impugnar el testamento, dije. Haremos lo que tengamos que hacer para proteger el legado de papá, respondió Kenneth. ¿Y el nuestro? Ese testamento es producto de manipulación e influencia indebida. ¿Manipulación de quién? No hablo con papá desde hace 10 años. De Patricia Morrison. Convenció a un anciano enfermo de dejar su dinero al hijo que lo abandonó.
Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me puse de pie. Se acabó esta conversación. Espera, dijo Maggie en voz baja. Por favor, Tommy. Siéntate. Kenneth, basta. Kenneth iba a protestar, pero Maggie lo frenó con una mirada que me recordó a nuestra madre, muerta hacía 15 años, pero todavía presente en momentos como ese. Tommy, dijo Maggie, la verdad es que Kenneth supo del Nuevo Testamento hace 3 semanas. Ha estado intentando que firmaras el acuerdo antes de que lo descubrieras. Yo no lo sabía. Te juro que no lo supe hasta ayer. El rostro de Kenneth se enrojeció. Maggie. No. Se acabó mentir. Se acabó el juego que sea que hayas estado jugando. Papá dejó su dinero a Tommy. Fue su decisión. No tenemos que estar de acuerdo, pero no nos toca cambiarla. ¿De verdad vas a renunciar así como así a 14 millones? No es mío para renunciar, dijo Maggie en voz baja. Nunca lo fue. Se volvió hacia mí. Lo siento, Tommy. Siento no haber cuestionado a Kenneth cuando apareció con esos papeles. Siento no haberte buscado después de que papá muriera. Siento muchas cosas. No supe qué decir. 10 años de silencio, 10 años de resentimiento acumulado, y ahí estaba mi hermana pidiendo perdón por algo que en realidad no era culpa suya. ¿Leíste su carta? Pregunté. Kenneth sí. No quiso enseñármela. Saqué la carta del bolsillo y se la tendí. La leyó despacio, con lágrimas corriéndole por la cara. Cuando terminó, se la pasó a Kenneth. Léela, dijo. Él lo hizo. Su expresión no cambió, pero sus manos temblaron levemente al dejar la carta sobre el escritorio. Nos culpaba, dijo al final. Por apartarlo de ti, por controlar su vida, por preocuparnos más por el dinero que por la familia. Se culpaba a sí mismo, corregí. Por haberte criado así. Kenneth se levantó y caminó hasta la ventana. He pasado 40 años dirigiendo el negocio de papá, haciéndolo crecer, haciendo que el apellido de esta familia signifique algo, y se lo deja todo a ti. Te dejó $50,000, añadí. Eso es lo que él pensó que te correspondía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Maggie se estremeció. Kenneth se giró, el rostro endurecido. ¿Sabes qué? Dijo. Quédatelo. Quédate con todo. Impugna cada centavo si quieres. Me aseguraré de que la batalla legal consuma la mayor parte antes de que veas un solo dólar. Kenneth, empezó Maggie. No. He pasado 2 semanas intentando resolver esto en silencio, intentando evitar exactamente este tipo de destrucción familiar. Pero si Thomas quiere quemarlo todo, perfecto. Lo quemamos juntos. Salió del despacho. La puerta principal se cerró de un portazo que hizo vibrar las ventanas. Maggie y yo nos quedamos sentados en silencio un largo rato. Se le pasará, dijo al final. Con el tiempo. ¿De verdad? No lo sé. Quizá no. Se puso de pie y se alisó la falda. Por lo que vale, yo no voy a pelear contigo. Si quieres seguir adelante con la sucesión, presenta el testamento. Toma lo que papá te dejó. Yo no lo impugnaré. Tienes mi palabra. ¿Por qué? Porque leí esa carta. Y porque recuerdo quién eras antes de que todo se rompiera. Eras el único de nosotros que tuvo el valor de alejarse de todo esto. Hizo un gesto alrededor del despacho, hacia los libros, el arte y los muebles caros. Tal vez papá sí sabía lo que hacía, después de todo. Cuando se fue, me quedé solo en el despacho de mi padre durante mucho tiempo. Pensé en 10 años de silencio. Pensé en el orgullo, la terquedad y el precio de tener razón. Pensé en 5 millones frente a 14 millones, en dinero fácil frente a una herencia peleada. Pero sobre todo pensé en la última línea de la carta de mi padre. Estaba orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Llamé a Patricia Morrison. Quiero seguir adelante con la sucesión, dije. Presente el testamento. Que pase lo que tenga que pasar.
¿Estás seguro? Su hermano puede poner esto difícil. Estoy seguro. Muy bien. Empezaré el proceso mañana. Pero, señor Warren, una cosa más. Su padre dejó instrucciones específicas conmigo. Si usted decidía luchar por la herencia, si elegía honrar sus deseos en lugar de aceptar el acuerdo fácil, me pidió que le dijera algo. ¿Qué cosa? Que usted siempre fue su hijo. El que entendía lo que de verdad importa. Y que lamentaba no haberte dicho eso cuando aún tenía la oportunidad. Apenas logré llegar al coche antes de empezar a llorar otra vez. El proceso de sucesión duró 6 semanas. Kenneth contrató a 3 abogados e impugnó todo. La validez del testamento, la ética de Patricia Morrison, incluso los historiales médicos de papá. Pero al final, el testamento era inquebrantable. Papá había sido cuidadoso. Sabía que sus otros hijos podrían pelear. A finales de enero, la herencia quedó resuelta. Después de honorarios legales e impuestos, recibí un poco más de 12 millones. Kenneth no volvió a hablarme. No lo ha hecho desde aquel día en el despacho de papá. Tomó sus $50,000 y cortó todo contacto. Maggie dice que está resentido, enfadado, convencido de que de alguna manera manipulé a nuestro padre moribundo. Quizá algún día se le pase. Quizá no. Maggie y yo tomamos café una vez al mes ahora. Me cuenta de sus nietos, de su trabajo voluntario en la galería de arte. No hablamos mucho de papá. De Kenneth, nada en absoluto. Pero poco a poco, con cuidado, estamos reconstruyendo algo que se parece a una relación entre hermanos. En cuanto a mí, sigo viviendo en mi apartamento en East Vancouver. Sigo conduciendo mi Honda. Sigo trabajando, aunque ahora a tiempo parcial en proyectos que de verdad me importan. He donado 2 millones a causas que a papá le habrían gustado. Programas de alfabetización, becas para chicos de familias con pocos recursos que quieren estudiar ingeniería. El tipo de cosas que él debería haber hecho en vida, pero que siempre dejaba para después. El resto lo he invertido de forma conservadora. No para hacerlo crecer sin límite, no para construir un imperio, sino para asegurarme de no volver a preocuparme por el dinero. Para asegurarme de poder ayudar a quien lo necesite. Para asegurarme de que, cuando me llegue la hora, no deje detrás el mismo desastre de arrepentimientos y oportunidades perdidas que dejó mi padre. Bailey murió el mes pasado, con 15 años, tranquilo mientras dormía. Lo enterré en el patio trasero de la pequeña casa que por fin compré en Burnaby. Nada lujoso, solo un lugar con jardín y buena luz. Lloré más por ese viejo perro que por mi padre, lo cual probablemente dice algo sobre mis prioridades. Pero Bailey nunca me pidió que eligiera entre el amor y el dinero. Me quiso cuando no tenía nada, y me habría querido exactamente igual con 12 millones en el banco. Esto es lo que aprendí de todo esto, y por eso te cuento esta historia. El dinero no compra tiempo. Mi padre tenía de sobra, pero desperdició 10 años siendo demasiado orgulloso para levantar el teléfono. No puedes recuperar años perdidos, cumpleaños ausentes, disculpas que nunca se dijeron. El precio del orgullo siempre es más alto de lo que creemos. La familia es complicada. Kenneth eligió el dinero por encima de la relación. Maggie eligió la relación por encima del dinero. Yo elegí honrar los deseos de mi padre, aunque habría sido más fácil aceptar el acuerdo y desaparecer. Ninguna de estas decisiones es simple. Ninguna es totalmente correcta o incorrecta. Pero todas revelan quiénes somos cuando hay mucho en juego. A veces, el camino difícil es el correcto. Podría haber aceptado 5 millones y evitar meses de estrés legal, conflictos familiares y exposición pública. Pero habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué quería decirme mi padre. Habría traicionado al hombre que, en sus últimos meses, intentó arreglar las cosas de la única manera que supo. Y, por último, el perdón no es por la otra persona. Cuando leí la carta de mi padre, cuando decidí respetar su último testamento, no lo hice porque lo mereciera. Probablemente no. 10 años de silencio hacen daño de verdad. Pero aferrarme al rencor me estaba costando más a mí que a él,
sobre todo porque él ya no estaba. Perdonar me liberó para seguir adelante. Me devolvió familia, propósito, paz. Si estás distanciado de alguien a quien quieres, si el orgullo te impide levantar el teléfono, si el dinero está enredado con la relación de una forma que envenena ambas cosas, aprende del error de mi padre. Aprende del mío. No esperes a que sea demasiado tarde para decir las cosas que importan. La vida es demasiado corta. Ahora lo sé. A mis 63 años, con más dinero del que jamás imaginé tener y más arrepentimientos de los que me gustaría contar, sé que la única riqueza que importa es la que no puedes depositar en un banco. Las personas que amas, el tiempo que pasas con ellas, las palabras que dices antes de que sea demasiado tarde.